Cambiarlo todo. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Sylvester Stallone en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y un amor que cautivó a Brasil, Pantanal, en Chilevisión y Paramount Plus. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias 1 de la tarde en punto de este miércoles, mitad de semana ya, 11 de enero. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto. Hay muchísimas informaciones que revisar. De hecho, vamos a ir de inmediato hasta el Congreso porque hoy se vota en sala, ahí en la Cámara de Diputados, la reforma que habilita un nuevo proceso constitucional. Se han registrado algunas manifestaciones, de hecho, ahí en las afueras del Congreso. Guillermo San Martín nos va a entregar más detalles de lo que está pasando. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas que hay sectores que se oponen a que se avance en torno a este acuerdo para una nueva constitución y ellos son los que se han reunido desde primera hora en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso para manifestar su desacuerdo con lo que son estos avances. Hablan de que no se ha permitido avanzar en cambios a este proceso y es por eso de que se apostaron en las afueras del Congreso Nacional. La mayoría de ellos se autodefinen como integrantes o representantes del Partido Republicano y ellos han insistido incluso en manifestar de manera bastante violenta con los medios lo que es su malestar respecto a lo que es el avance en torno a este acuerdo y además personal de Carabineros ha dispuesto personal, efectivos de control de orden público en las afueras del Congreso Nacional para evitar que se pueda producir un incidente mayor, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Y respecto al trabajo legislativo, señalar que ya se está desarrollando la discusión al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de un arduo trabajo de la Comisión de Constitución que se prolongó por más de 3 días y ese trabajo también no estuvo exento de diferencias entre el oficialismo y la oposición, especialmente con los representantes del Partido Republicano, considerando que ellos se han expresado en todo momento fuera de este acuerdo y no por nada fueron quienes más insistieron en intentar avanzar con indicaciones para modificar lo que se había acordado en el Senado y eso, si se aprobase alguna indicación, terminaría por implicar un nuevo trámite, es decir, un tercer trámite en el Senado y eso es lo que se quiere evitar, puesto que el objetivo es que sea despachado durante la presente jornada para que quede disponible para ley. Fueron 380 indicaciones las que se presentaron en la Comisión de Constitución y todas fueron rechazadas, puesto de que eso permitía que el trámite fuese más expedito en la Cámara de Diputadas y Diputados, como les señalábamos. ¿Qué es lo que se ha planteado incluso para que lo que ocurre en la sala, considerando que estaba la eventualidad de que se pudiesen reponer algunas indicaciones? Bueno, muchas de ellas no va a poder concretarse en estas ideas por parte especialmente del Partido Republicano, también de la diputada independiente Sara Concha, que fueron los que más indicaciones presentaron en su momento, puesto de que se está exigiendo que tengan 30 firmas y entre ellas también la de representantes de 3 comités y por ende eso es muy difícil de conseguir, considerando de que el oficialismo y la oposición, considerando principalmente Chile Vamos, ya están de acuerdo en que no van a dar ningún indicio para permitir que se presenten indicaciones y alterar lo ya acordado en el Senado, de manera, como les decíamos, poder avanzar en el despacho durante la presente jornada de este acuerdo para que pueda ser ya promulgado dentro de los próximos días. Los invito a revisar en primer término cuál es la evaluación que se realizó de la extensa jornada del día de ayer, que comenzó a las 7 de la mañana y terminó a eso de las 23 horas en lo que fue la gestión del trabajo desarrollado por la Comisión de Constitución, en palabras de la presidenta de esta instancia, la diputada Carol Cariola, y también otra de sus integrantes, la diputada Catalina Pérez. Hemos permanecido trabajando para poder revisar este proyecto de ley que, tal como lo hemos dicho, es un proyecto que habilita la posibilidad de un nuevo proceso constituyente para nuestro país, que es el producto de un acuerdo transversal de distintas fuerzas políticas que hoy tenemos la convicción de que Chile y nuestra democracia merece un paso más, un paso de transformación para tener una nueva constitución. Hemos trabajado mucho por esto. Tuvimos un proceso hace poco, la gente dijo que no a la propuesta que surgió de eso, pero ahora vamos a tener una segunda oportunidad para poder cambiar la Constitución y eso es gracias precisamente al trabajo que hemos llevado adelante. Revisamos todas las indicaciones, les dimos garantía a todos los sectores políticos de poder presentar sus propuestas y defenderlas.
El día de hoy ha primado el diálogo, han primado los acuerdos frente a la violencia que se ha buscado instalar por parte de algunos sectores, incluso teniendo que atravesar un intento de censura de la presidenta de la Comisión de Constitución, violencia a la que seguramente también nos vamos a enfrentar el día de mañana a quienes no creen en el diálogo democrático como una herramienta de transformación, de cambio de las realidades que viven las familias en nuestro país. Hoy día ha primado ese diálogo, ha primado ese acuerdo y esperamos que la tramitación que se dé en la sala el día de mañana dentro del Congreso Nacional también lo haga. Bueno, como les señalábamos, había abierto la posibilidad de presentar nuevamente indicaciones hasta las 12 horas del día de hoy para lo que iba a ser la apertura de la votación posteriormente en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que se ha establecido inicialmente es que muchas de ellas no cumplen con el requisito de tener las firmas ni el apoyo por parte de 3 comités y por ende no se va a avanzar en esa línea. Lo que sí se está analizando es posiblemente realizar una votación separada y eso implicaría 17 votaciones distinta, considerando que son los 17 los artículos que considera este acuerdo, pero eso también puede ir variando a propósito de lo que vaya siendo el avance del debate al interior de la sala, considerando de que de todas maneras ya se ha establecido como hora límite para el cierre del debate las 2 de la tarde. Quienes hayan logrado expresar su opinión en esa instancia se va a respetar, quienes queden fuera lamentablemente no lo van a poder hacer, de manera de poder zanjar ya definitivamente lo que significa este acuerdo, que es trascendental para poder avanzar en torno a este nuevo proceso constitucional, considerando de que también lo que se busca con este delineamiento que se ha hecho por parte del Congreso Nacional, del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados es generar el mecanismo bajo el cual se va a avanzar en torno a una nueva constitución y en ningún caso establecer los criterios, puesto de que lo que se está priorizando es que eso lo puedan desarrollar los mismos integrantes del Consejo Constitucional, que van a ser personas electas a partir de lo que signifique la aprobación definitiva ya de este proceso. Una vez que salga de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se pueda ser promulgado. Revisemos también algunas declaraciones de quienes han generado una visión crítica respecto al acuerdo que se ha generado entre Chile Vamos, entre el oficialismo en general, como son representantes del Partido Republicano, otros diputados independientes que han presentado indicaciones considerando que ellos señalan que no han sido escuchados en medio de estos diálogos, pero sobre todo también cuál es la valoración que ya está realizando el Ejecutivo con miras a la eventual promulgación dentro de los próximos días de este acuerdo que permitirá avanzar en un nuevo proceso constitucional. Escuchamos declaraciones del diputado Luis Sánchez, la diputada Sara Concha y también quien actuó como ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaria Lobos, quien estuvo presente en la jornada de ayer en la Comisión de Constitución. Escuchemos esas declaraciones. Hoy día no hay ninguna razón para celebrar. Una vez más, Chile Vamos y la izquierda se han puesto de acuerdo para priorizar, para generar debates extensos hasta última hora, para cosas que no son prioridad para casi ningún chileno. La gran mayoría de los chilenos lo que está pidiendo hoy día es que se ponga urgencia y se dé trámite intenso, express, a todas las modificaciones, a todas las reformas legales que permitan mejorar y atender a la crisis de inseguridad, atender a la crisis de economía que estamos viviendo. Insistir de que esto finalmente Chile lo va a terminar rechazando porque partió y va a terminar mal y el voto obligatorio va a dar una sorpresa importante para Chile. Y lamento de que todas las indicaciones que venían a favorecer y con una buena intención de poder aportar a este debate, de poder aportar de una forma positiva para que esto quedara lo mejor posible y para que quedara de la forma más transparente y no caigamos en lo que ya se rechazó. Lamentablemente hoy día se volvió a rechazar porque aquí ya estaba todo cocinado por parte de la izquierda y de la derecha. Acá se ha compatibilizado, ¿no es cierto?, la urgencia de tener un proceso constituyente habilitado prontamente para cumplir los plazos establecidos por el CERVEL, con la posibilidad de que todas y todas puedan hacer uso de los derechos que el reglamento les reconoce, presentar sus indicaciones, invitar a los invitados que quisieran hacer sus exposiciones, y de esa perspectiva creemos que se ha dado un amplio debate democrático, abierto, que recoge lo que fue el Acuerdo por Chile, un acuerdo amplio, transversal, donde, como decía la presidenta de la Comisión, ha prevalecido el diálogo para generar más democracia y generar así, de manera democrática, participativa, las bases institucionales que nos van a regir por las próximas décadas. Así que solo agradecer y esperar que mañana este proyecto sea despachado para poder tener proceso constituyente prontamente.
Mientras escuchábamos declaraciones de parlamentarios, Guillermo, estamos revisando también imágenes de esta manifestación. Nos gustaría que nos pudiera contar un poco cuál es el tenor de estos manifestantes, de lo que está ocurriendo afuera, si todavía se mantiene o fue solamente un momento, porque tenemos entendido además que se tuvo que generar todo un protocolo, un operativo también de seguridad para evitar, claro, intentos de ingresar o algún tipo de agresión, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, exacto. Está el temor a partir de lo que ha ocurrido en Brasil, especialmente con este ataque a todas estas entidades públicas. Por ende, a propósito de lo que era esta manifestación que se había anunciado para el día de hoy, se esperó en cierta medida cuál iba a ser el análisis que se hiciera por parte de los organismos de seguridad del propio Congreso Nacional, y ahí se terminó solicitando el apoyo de personal de control de orden público, de Carabineros, que llegó hasta las afueras del Congreso Nacional. Ahí dispuso vallas papales, puesto de que en la medida que iban llegando parlamentarios, la acción de estos manifestantes se fue volviendo más violenta, gritando todo tipo de epítetos, también tratando de agolparse a los vehículos que iban ingresando. Lo propio ocurrió con los medios de comunicación, que se llevaron todo tipo de improperios al momento de intentar poder recabar los antecedentes en torno a lo que estaban tratando de manifestar acá en las afueras del Congreso Nacional. Bueno, se dispuso de un mayor control por personal de control de orden público, las vallas papales, también se comenzó a ser más exigente respecto a la revisión de credenciales para poder ingresar a la sala tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como también a las dependencias del Senado. Eso como parte de las restricciones que se estaban implementando a propósito de lo que podía generarse quizás algún incidente, puesto que los ánimos estuvieron bastante alterados por momentos, pero estas personas hasta ahora han permanecido en las afueras un tanto más calma, pero obviamente muy atentas a lo que va a ser la resolución de la sala en torno a la votación sobre este acuerdo constitucional, considerando que para ellos no es un avance como se ha planteado por parte de otros sectores, y que ellos están de todas maneras por rechazar lo que es avanzar en torno a un nuevo proceso constitucional respecto a lo que significa este grupo de manifestantes, muchos de ellos asociados al Partido Republicano, según lo han manifestado de forma expresa al momento de ser requeridos por los medios de comunicación. Eso respecto a este acuerdo, que es uno de los aspectos que está concitando obviamente la atención y que va a ser votado, como les decíamos, a las 14 horas, que se ha establecido como la fecha límite para el cierre del debate y ya dar paso a la votación definitiva. Como les decíamos, además, si es que hay votación separada, van a ser 17 las votaciones. Si se acepta votar en un paquete conjunto, esto podría ser más expedito, así que vamos a estar atentos a cómo se resuelve dentro de los próximos minutos. Eso respecto al acuerdo constitucional, puesto que otra de las materias que va a concentrar atención durante la presente jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados es qué es lo que va a ocurrir con esta reforma que busca autorizar un autopréstamo de fondos de pensiones. Para esta tarde está citada una vez más la Comisión de Constitución para abordar esta materia. Es el segundo tema de la tabla y ya se ha dispuesto que durante el día de hoy se va a votar en general qué es lo que va a ocurrir con estos proyectos que han sido presentados ante la Comisión de Constitución. Ya se ha planteado la intención de poder refundirlos, considerando que son 3 iniciativas distintas. Bueno, y los mismos promotores de estas iniciativas han señalado que esto debe ser visto por el Ejecutivo como una oportunidad para ir en ayuda de la clase media, que ha quedado afuera de los apoyos sociales que se han entregado por parte del Ejecutivo, que fueron anunciados la semana pasada, y quizás esa visión es la que pretende se pueda ratificar durante el día de hoy, avanzando al menos en la idea de legislar sobre este autopréstamo, más allá de lo que ha sido la visión insistente por parte del Ejecutivo, que ellos no están dispuestos a avanzar en forma paralela en torno a esta materia, considerando de que lo que presentaron junto a la reforma previsional es el aspecto que ellos quieren avanzar en materia de autopréstamo, mucho más acotado y también dirigido a grupos específicos de la población. Revisemos cuál es la postura que han planteado algunos de los parlamentarios que han presentado iniciativas para avanzar en torno a un autopréstamo, como el diputado Víctor Piedra y la diputada Pamela Giles. He estado trabajando como acostumbro, parlamentario por parlamentario de la Comisión de Constitución, y estoy en condiciones de decirle que creo que podemos tener una sorpresa. Y creo que esa sorpresa puede venir desde la derecha, hoy en la Comisión de Constitución, donde yo espero que se apruebe, por supuesto, el proyecto de autopréstamo, que para mí es un compás de espera para el sexto retiro. En ese sentido es muy interesante observar lo que va a ocurrir y cómo se van a mover las diferentes fuerzas políticas en relación al autopréstamo. A mí me parece que sería impresentable política y moralmente que el gobierno y por lo tanto los diputados gobiernistas se negaran a aprobar en general el autopréstamo, por la simple razón de que el propio gobierno lo ha propuesto en su reforma tributaria.
Los proyectos que están siendo tramitados en el Congreso Nacional tienen que ser analizados en su mérito. El autopréstamo, hay distintos proyectos, distintas iniciativas que tienen características bastante disímiles y que se tienen que consensuar. De hecho, el gobierno ha hecho propio el autopréstamo y ha presentado en la reforma de pensiones una propuesta propia de autopréstamo. Entonces yo creo que todas las alternativas de autopréstamo, la del gobierno, la de los parlamentarios, ¿verdad?, tienen que ponerse sobre la mesa para consensuar algo que sea razonable, algo que permita a la gente efectivamente tener condiciones de apoyo y liquidez, pero mitigando los efectos en la macroeconomía, en la inflación y también en las futuras pensiones de las personas, y por lo tanto debiese parecerse más a la propuesta del gobierno en esta materia. Bueno, cabe señalar que lo que se va a resolver, como les decíamos, durante la presente jornada en la Comisión de Constitución es la idea de legislar. Se va a votar en general este proyecto de autopréstamo, según lo han señalado los integrantes de esta instancia, pero hay que señalar que más allá del resultado que tenga esta votación, esto no es vinculante, es decir, si se rechaza, se despacha un informe negativo a la sala y de esa resolución se va a proceder a la votación por parte de cada uno de los parlamentarios. En cambio, si se aprueba la idea de legislar en la comisión, esto da paso a la discusión en particular y ahí se pueden presentar indicaciones, se pueden fusionar cada uno de los proyectos para dejar tan solo una iniciativa que pueda ser tramitada con posterioridad. Hasta ahora se ha planteado de que habría sorpresas, como lo escuchábamos en palabras de la diputada Pamela Giles, especialmente desde Chile Vamos, que podrían apoyar lo que significa avanzar en torno a esta reforma, pero de todas maneras, más allá de la resolución que se pueda adoptar en la comisión, están muy atentos a lo que va a resolver el Ejecutivo, puesto de que ellos ya han manifestado que no van a entregar respaldo alguno a estas iniciativas, que priorizan lo que significa la idea de avanzar en un autopréstamo acotado y que está vinculado a la reforma de pensiones, pero eso también tiene una mirada crítica de los parlamentarios, considerando de que la reforma de pensiones no es una tramitación simple. En el mejor de los casos se habla que esto podría estar disponible en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados a fines de diciembre, y por ende esto podría retrasar un autopréstamo que consideran una medida urgente, especialmente para los gastos adicionales de marzo, o también anticipándose a la discusión que se va a generar en torno a eventuales retiros a partir de abril próximo. Los invito también a revisar declaraciones de otros parlamentarios respecto a cuál es su postura en torno a esta reforma que va a ser votada en general, como les decíamos, en la Comisión de Constitución esta tarde en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tanto la presidenta del Banco Central como el ministro de Hacienda y destacados y serios y responsables economistas de las más diversas tendencias políticas han señalado que sería tremendamente grave y delicado que un proyecto de la naturaleza del autopréstamo, en los términos que está contemplado, sea aprobado por este Congreso. El remedio resultaría peor que la enfermedad, porque esto afectaría principalmente a la gente de más escasos recursos, que verían un impacto inflacionario incluso peor que el que hemos cerrado el año 2022. De tal manera que yo llamo a los parlamentarios a actuar con seriedad y responsabilidad. El problema de los proyectos de autopréstamo es que no queda claro cómo hacer la devolución de los recursos, aquellos que en el fondo son verdaderos retiros encubiertos. A mí, yo concuerdo con las palabras del ministro Marcel de que en realidad los autopréstamos en definitiva son una especie de autoengaño. Lo que sí se le olvida al ministro Marcel es que su proyecto de reforma previsional ingresado al Congreso también contiene autopréstamos. Entonces yo creo que el ministro Marcel, si bien concuerdo con sus palabras, debiera revisar su propio proyecto de pensiones. Hoy rechazar esa iniciativa en general es una pésima señal, sabiendo que la gente, nuestra ciudadanía está necesitando reales ayudas. Se entregó una ayuda bastante focalizada con las iniciativas que el gobierno presentó la semana pasada y hay muchas personas que no van a alcanzar a recibir ayuda y el autopréstamo es una alternativa más. Por lo tanto, rechazarlo en particular sería realmente un traspié para el gobierno de ahora en adelante. Yo creo que al refundir estos tres proyectos se dejó de observar el proyecto matriz, tanto de los dos proyectos del 100%, así como también del proyecto del gobierno. En eso quiero ser súper claro. Yo personalmente le entregué al ministro Marcel y a la ministra Jara el proyecto del autopréstamo en abril y en julio del año pasado. Entonces, el proyecto que ellos presentaron es un proyecto basado en el proyecto que entregamos en la Cámara el 21 de marzo del año 2022.
Bueno, hasta ahora hay que insistir que el gobierno no se ha abierto para nada a poder respaldar alguna de las iniciativas que se están dando en la Comisión de Constitución. Se le ha consultado a la ministra del Trabajo, se le ha consultado al ministro de Hacienda y ellos en ningún caso están por avanzar de forma paralela a lo que considera la reforma de pensiones, donde está integrado este autopréstamo, pero incluso en esa instancia lo que está planteando el Ejecutivo es un retiro máximo de un 5%, incluso para algunos sectores en particular, a diferencia de lo que se está avanzando en la Comisión de Constitución, donde se va desde un 15% de los fondos de pensiones hasta la posibilidad de un autopréstamo del total de los fondos. Y eso es lo que genera ruido en el Ejecutivo, tanto por el monto, por lo que significa el impacto que podría generar en la economía por el mayor circulante y por otra parte también respecto al impacto que podría tener esto en las mismas pensiones, considerando de que a juicio del Ejecutivo no están garantizadas las fórmulas para reembolsar estos recursos y también se podría generar un conflicto considerando de que muchos ya han planteado que estos son dineros de los propios beneficiarios y por ende, ¿por qué tendrían que devolverlos sí o sí? Y eso es parte de la discusión que se va a dar entonces en la Comisión de Constitución. Patricia, claro, Humberto. Porque esta es una discusión que se da de manera paralela a la otra más de fondo, que es la reforma previsional y donde está contemplado un punto de este estilo, pero con otras características más acotados. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Y nos vamos a La Moneda porque el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, se reúne con el presidente Boric en el Palacio. Recordemos que él estaba en el extranjero cuando fue designado en este nuevo cargo, en reemplazo de Marcela Ríos. Allá está nuestro compañero Antonio Ruiz. Bueno, ¿nos puedes informar qué es lo que ocurrió esta mañana? Aunque tenemos entendido que el ministro va a salir a hablar un poquito más tarde, Antonio, ¿no? Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Y nosotros ya instalados en el Salón Azul, porque en un ratito más va a hablar, y por primera vez, Luis Cordero Vega, el nuevo ministro de Justicia, quien viajó desde Europa y aterrizó directo aquí en la sede de gobierno para sostener el primer encuentro con el presidente de la República, Gabriel Boric. Él viajó desde Berlín porque su esposa es la embajadora de Chile en Alemania y estando allá aceptó el desafío que le planteó el presidente Gabriel Boric, seguramente el pasado día sábado, cuando él debe haber recibido este llamado de emergencia en medio de la crisis desatada luego de los indultos, los 13 indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric, 12 de ellos a personas condenadas en el contexto del estallido social, lo que esa crisis significó, como sabemos, la salida, ¿no?, del gabinete de la ahora ex titular de Justicia, Marcela Ríos. Él asume, entonces en su reemplazo se transforma en su sucesor y ya a esta hora de la tarde ha concretado entonces este primer encuentro con el presidente de la República, Gabriel Boric, encuentro reservado, podríamos decir, con acceso solo a las cámaras ahí del mandatario, que sostuvo ahí esta reunión de trabajo protocolar, podríamos decir. No hubo ningún tipo de ceremonia como se estila en estos casos, pero ya están teniendo su primera reunión, la que entendemos permanece en curso, y al término de ella entonces es que aquí en el Salón Azul Luis Cordero Vega, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, va a ofrecer un primer punto de prensa, y aquí estamos muy pendientes, por cierto, para preguntarle, por ejemplo, cuál es su postura respecto a este debate político y jurídico que ha habido en los últimos días respecto a si es posible, por ejemplo, revocar estos indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric, considerando, por ejemplo, si el mandatario no tuvo todos los antecedentes a la vista, como se planteó el pasado día lunes, y también, por cierto, preguntarle por las distintas ofensivas, ¿no?, que ha habido desde la oposición, que ha recurrido, por ejemplo, a la Contraloría para poder revisar este tema. Vamos a estar muy pendientes aquí en el Palacio de la Moneda. Luis Cordero Vega entonces ya se encuentra aquí en la sede de gobierno sosteniendo este primer encuentro con el presidente, y muy pendientes aquí para hacerle las preguntas respectivas respecto de este tema que tanta polémica ha generado en las últimas semanas y que causó, por cierto, la salida de su antecesora, la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Así es, apenas salgan de esa reunión tú nos informas y vamos contigo nuevamente, Antonio. Un abrazo, que estés bien. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a otras informaciones. Carabineros logró capturar a un menor de 15 años perteneciente a un grupo de delincuentes que huía a toda velocidad por Costanera Norte en un auto que llevaba una moto recién robada. Hubo una persecución que incluyó hasta el helicóptero policial. Gabriela Segura nos cuenta más. Gabriela. Hola, Gabriela.
Buenas tardes. Sí, y a esta detención se suma estas últimas horas, hace solo minutos, la detención de otra persona más que es parte de esta banda conocida como Los Plumas y que se dedican al robo de vehículos en ese sector de la capital. Recordemos que todo comienza con este robo a una motocicleta en un condominio de la comuna de Huechuraba, hasta donde llegan estos 5 sujetos y sustraen la moto, la suben a una camioneta que estaba utilizando luego de poder 2 de ellos desconcentrar al conserje. Es esta persona quien da aviso a Carabineros de lo que estaba pasando y es allí cuando se inicia esta persecución que se extiende por varias comunas de la capital a eso de las 5 de la tarde, cuando todavía había un alto flujo de vehículos por ese lugar. Persecución que iba por tierra por una parte con patrullas móviles y también por cielo a través de un helicóptero que usó Carabineros para intentar frenar a esta banda, como les decía, conocida como Los Plumas. Esta persecución que finaliza finalmente en la comuna de Conchalí, donde estos sujetos dejan el vehículo con el que llevaba al interior esta motocicleta que había sido robada y escapan a pie. Aparentemente esto porque habrían pinchado un neumático, lo que obliga a estos sujetos a bajarse del vehículo y comenzar a escapar hacia distintas direcciones de ese lugar. Carabineros en ese momento logra la detención de un adolescente de 15 años que estaba justamente en un programa del Sename de reinserción social y que tenía antecedentes por diversos robos. Sin embargo, el operativo no queda allí, sino que continúan realizando distintas diligencias y es así como esta jornada llegan al domicilio de otro de los integrantes de esta banda y logran una segunda detención. Allí en este lugar encuentran otros 2 vehículos, un Mercedes-Benz y un Jaguar, que habían sido robados con la misma camioneta que vimos en las imágenes del día de ayer, donde roban la motocicleta. Este mismo vehículo que también había sido robado en una encerrona a principios de mes, había sido utilizado para cometer otro tipo de delitos y otros robos de vehículos como estos 2 que fueron incautados en este domicilio de la comuna de Conchalí, donde también se encontraron armas hechizas que habrían utilizado estos sujetos para amedrentar a las víctimas. Los invito a que escuchemos un poco del ambiente de esta persecución y también a Carabineros respecto a este procedimiento. Sigue por Vespucio, próximo al oriente, costanera oriente, a 400 metros de la costanera oriente. A 400 metros de costanera oriente, comprendido, sigue por Vespucio, comprendido la combate control. Posición máxima, clave 4, uso obligatorio, casco, y ya dijo, Mantiola. Se logra la detención de un menor de edad con amplio prontuario policial que se encontraba en un Subaru Forester que habían sustraído recientemente una motocicleta. Bueno, vinculado a ese procedimiento donde el personal de Carabineros logra la detención de este individuo y la recuperación de esos 2 vehículos. En materia de investigación relacionada con este procedimiento, el día de hoy se logra la detención de otro individuo adulto, quien también tiene un prontuario policial amplio respecto de este tipo de robo, recuperando 2 vehículos de alta gama, un Jaguar y un Mercedes-Benz, que recientemente también habían sido sustraídos por el método de la encerrona en un robo con violencia en la autopista Vespucio con la ruta 68. Primero, el trabajo mancomunado que se está realizando con Carabineros es fundamental, sobre todo para prever y prevenir todos los delitos que se están produciendo, no solo en la zona norte, sino que obviamente en otras zonas, y que lamentablemente muchos de esos vehículos o esos delincuentes terminan siendo parte también de nuestra comunidad. Hoy día estamos muy contentos con todo el proceso y también llevamos a toda la comunidad a realizar todas las denuncias correspondientes. Aquí también se pudo detectar puntualmente que en una casa en nuestra comuna de Conchalí habían 2 autos sustraídos de otras zonas puntualmente de nuestra región metropolitana y sin duda eso no lo queremos como vecinos ni como comunidad. Banda de Los Plumas que se dedica al robo de vehículos y que ya al menos hay 2 integrantes de este grupo que han sido detenidos por Carabineros las últimas horas y según señalaban continúan las diligencias para poder dar con el resto de esta organización. Pero no es el único hecho delictual porque también hubo uno durante la tarde de ayer, específicamente en Manuel Rodríguez con la Alameda, con una persecución que terminó con un choque múltiple que afectó a varios vehículos, entre ellos incluido un taxi que nada tenía
que ver con esta situación. Esto se origina a través de una investigación que realiza la Policía de Investigaciones de varios meses detrás de la banda El Enjambre, que es un grupo de aproximadamente 10 personas que estaban en Providencia dedicados al robo de celulares y de objetos de alto valor. Con esta investigación finalmente se logra dar con estos sujetos y comienza una persecución en la comuna de Estación Central. Esta se extiende también por varias cuadras, terminando finalmente en Manuel Rodríguez con este choque donde se logra detener a 3 de estos sujetos y luego se logra la detención de 3 personas más en ese lugar. Una persecución que termina lamentablemente, como les comentaba, con autos que nada tenían que ver, que son chocados, incluso un taxista que resulta con lesiones. Los invito a que escuchemos declaraciones justamente de la Policía de Investigaciones y de los testigos. Nosotros veníamos de norte a sur cuando vemos que el carro policial se enfrenta en esta esquina. La verdad de las cosas que no sé quién no respetó la luz roja, pero uno de los dos, y el taxista se encuentra con el vehículo policial y el vehículo policial se nos viene encima a mí en la camioneta. Venía un furgón en contravía y que habían 4 autos involucrados y el que sufrió más daño, el más perjudicado, fue precisamente el de mi amigo. Él en este momento está en la posta central, está pues en este momento hasta donde me ha dicho el papá y la señora de él, es que están radiografías. Una cantidad de sujetos que se dedicaban al motochorro, al delito de sustracción de especies, en particular de teléfonos, y la dinámica o la situación, cómo se llega a cabo, es en el momento de la detención. Los detectives se prestan a detener al vehículo, que eran las personas las cuales recepcionaban los teléfonos, que eran aproximadamente 10 teléfonos diarios, y posteriormente ellos huyen del actuar policial, en donde se generaron distintos tipos de accidentes de tránsito, en donde se dio la detención, en este caso, en este sitio suceso, de 3 personas, y en otro lugar, que estamos hablando de lo que es 10 de julio, de 3 personas más. Accidente múltiple que deja a 3 personas lesionadas, 2 de ellos que son miembros de la policía y un taxista que se encontró justamente con esta situación mientras se desplazaba por el centro de Santiago. Una situación que venía siendo seguida desde hace bastantes meses por la Policía de Investigaciones, porque esta banda operaba en la comuna de Providencia, donde, como escuchábamos, robaban cerca de 10 teléfonos al día, los que luego eran revendidos en el mercado informal. Por eso estaba tanto las policías como el mismo municipio de Providencia detrás de esta banda El Enjambre, que era ampliamente conocida en la comuna. Habló la alcaldesa de Providencia respecto a esto, escuchemos sus palabras. 2 cada uno en una moto y otros 4 en un vehículo que los iba escoltando. Íbamos haciendo un operativo con la PDI y justamente se vio cómo cometieron, ¿no es cierto?, cómo robaron un celular. Entonces se les persiguió, primero se atraparon a los 2 que andaban en moto, el auto se dio a la fuga, chocó a un vehículo de la PDI, le hizo bastante daño, etc. Finalmente en la comuna de Santiago logramos atrapar a los 4 que iban en el auto. Realmente resulta muy preocupante que siempre todos los motochorros son extranjeros y nosotros tenemos el supuesto de que estos 6 pertenecían también a la banda que conocemos como el Enjambre. Detención que es valorada por el municipio de Providencia, donde estos sujetos en motos realizaban estos delitos, robaban con violencia los celulares y objetos de alto valor en las calles, y finalmente termina con esta persecución que da con la detención de 6 personas. Sin embargo, las indagatorias continúan para ver si es que hay más involucrados y determinar efectivamente cómo era el modus operandi de esta banda El Enjambre. Claro, y qué bueno que esos operativos, esas investigaciones terminen de manera exitosa. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela. Y nos cambiamos de comuna, pero seguimos lamentablemente con motochorros. Un violento asalto, esta vez a un ciudadano coreano, se registró en la entrada de una sucursal bancaria en pleno barrio Patronato. Patricio Torres nos va a contar más antecedentes. Patricio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Humberto, Patricia. Sí, nos encontramos en la calle de Patronato, comuna de Recoleta, donde ocurrió un violento asalto a un ciudadano coreano hacia estas horas de la mañana, precisamente frente a este Banco de Chile en que nos encontramos en estos precisos momentos. Esto se ocurrió previo a la apertura del banco. Esto fue aproximadamente un poco antes de las 9 de la mañana, cuando este ciudadano coreano se encontraba haciendo fila para hacer un depósito con dinero en efectivo que fue asaltado. El asalto fue realizado por 4 delincuentes en 2 motocicletas. Todos estaban con caras tapadas, contaban con mascarillas en sus rostros, y poco antes de las 9 de la mañana, como habíamos dicho, 2 de estos delincuentes se bajaron a abordar al individuo de nacionalidad coreana, quien llevaba la suma de 3 millones de pesos en una mochila para depositarlo. Los delincuentes golpearon al hombre, que tiene 59 años, quien terminó sangrando, y los atacantes se dieron a la fuga junto al bolso que contenía este dinero, estos 3 millones de pesos. En el forcejeo, los asaltantes realizaron 3 disparos al aire. Las vainas todavía se encuentran en este sector, esto para amedrentar al ciudadano coreano, quien no recibió ningún impacto de balas, pero sí fue golpeado con estas armas que utilizaron para disparar por parte de los delincuentes. Él fue el único lesionado, al menos tras el ataque, y por lo mismo fue trasladado a un centro asistencial rápidamente sin entrar en mayor riesgo. Los antisociales se dieron a la fuga posterior a estos hechos y aún no han podido ser identificados, al menos eso es lo que se maneja al menos a estas horas de la tarde. Este hecho tiene algunas otras líneas de investigación que aún se estudian, aún no están 100% definidas. Se baraja que incluso pueden haber más involucrados, según veíamos en algunos videos, quienes estarían en un automóvil cercano a estos motociclistas. Y también nos contaban algunos comerciantes y vecinos del sector que habría existido otro asalto en el sector a una joven, pero como mencionábamos, todo esto todavía en materia de investigación, todavía no está nada de claro esta información. Lo único que está claro es que fue este ciudadano coreano de 59 años que sufrió este violento asalto, que fue golpeado para amedrentarlo y robarle así una suma de 3 millones de pesos que las contenía precisamente dentro de su bolso. Si bien el Carabineros fue el primero en llegar al sector, finalmente será la Policía de Investigaciones quienes serán cargo de las indagaciones para identificar precisamente a quienes fueron los responsables del caso. Todavía hemos estado durante toda esta mañana analizando y viendo aquella situación. Todavía no ha aparecido Policía de Investigaciones para realizar los peritajes respectivos, pero estamos a la espera para que hagan el análisis y poder identificar quiénes serían estos asaltantes, que por el momento serían 4, 2 que se bajaron a amedrentar a esta persona de nacionalidad coreana, y 2 que estuvieran en motos, quienes los ayudaron a escapar del lugar. Muy cercano a este banco, precisamente a pocos pies, digámoslo, de este Banco de Chile, hay una caseta de Carabineros que se encuentra cerrada en estos momentos. Todavía están custodiando los efectivos policiales del sector a la espera de lo que lo haga y que llegue la PDI precisamente para hacer el análisis preliminar de lo que fueron estas vainas disparadas, que aún no han sido analizadas hasta este momento. El impacto de bala, recordemos, los disparos que hicieron fueron 3. Los 3 fueron al aire, no dio con ninguna persona. El único lesionado de toda esta situación fue precisamente el ciudadano coreano de 59 años, mientras que el resto de tiendas en el sector no se vieron afectadas. Algunos estaban abiertos, otros no, debido a que empiezan a comenzar a abrir a eso de las 10 de la mañana, por lo tanto no se vieron afectados. Escuchemos entonces a la capitán de Carabineros, Angélica Igor, que se refirió sobre el tema. Una persona de nacionalidad coreana, de sexo masculino, mayor de edad, concurre a este sector para hacer un trámite bancario, y en el exterior de este es abordado por 2 personas aparentemente de nacionalidad extranjera, quienes lo forcejean, lo intimidan, lo violentan, toda vez que lo golpean en su cabeza, ¿cierto? Y le sustraen la mochila que este portaba, la cual en su interior manejaba una cantidad de 3 millones de pesos. Ya en el exterior, ante el forcejeo y la negativa de esta persona de nacionalidad coreana, que intentó evadir este asalto, ¿cierto? Las personas realizaron 3 disparos en el exterior del banco. Afortunadamente no existen personas lesionadas a raíz de esos disparos. La víctima tampoco está lesionada por un impacto balístico, sino que por un golpe en su cabeza que le efectuaron estos individuos.
Y bueno, así fue precisamente lo que nos mencionaban. Hubieron estos 13 disparos en el sector que si bien alarmaron a los vecinos del lugar, a los comerciantes precisamente que se encontraban abriendo sus tiendas en estos momentos, no pasó a mayores respecto al resto de personas, salvo este ciudadano coreano. Hubo miedo, hubo susto respecto a estos comerciantes que se encuentran sobre todo enfrente del Banco de Chile, pero no sufrieron algún daño a sus tiendas o incluso ellos. De hecho, nos comentaban que esto no suele ser muy común. Algunos otros nos decían que lograron haber reducido lo que es los asaltos en este sector precisamente por un trabajo en conjunto que han realizado los distintos comerciantes en el sector. Ha sido durante esta mañana tema de conversación respecto a los grupos que mantienen, respecto también a las autoridades que les han propiciado respaldo y también apoyo y ayuda precisamente en estos momentos en que ocurrió este acontecimiento durante la mañana. No es un tema común, nos mencionaban algunos comerciantes, pero por lo mismo hay una mayor preocupación a nivel de inseguridad también, precisamente porque necesitan que la gente venga a sus locales a comprar pertenencias y por lo mismo estaban preocupados respecto a esta situación. Escuchemos entonces a transeúntes de acá, de Patronato, y también a Ulises Riquelme, presidente de la Cámara de Comercio de Patronato. No, es que ya es demasiado ya. En todo el país, no es solo aquí, nosotros somos de Serena. ¿Sabes qué es tan complicado para salir? Empezando nosotros que venimos de región, no usamos reloj, no usamos ni una joya, una cuestión, o sea, no se puede. Me parece horrible, o sea, porque no, ¿cómo va a haber un asalto tan temprano? Siempre preocupada con todo la mano. No, yo opino que los ladrones no ven horario. En cualquier momento pueden haber asaltos. De hecho, aquí donde anda tanta gente se propicia para eso. ¿Y usted sale preocupada a la calle por el Lógico, sí, siempre. Todo el tiempo salimos ahora con miedo. ¿Y qué recuerdo toma para evitar eso? No salir con dinero en efectivo, y no andar por calle solitaria, no sé, pues y estar mirando atenta nada más. Pues. No es frecuente. La verdad que nosotros ya llevamos un trabajo de 3 años con respecto a la seguridad en conjunto con Carabineros de Investigaciones y la verdad que el barrio se había mantenido en los últimos 2 años muy tranquilo. Bien. Vamos a interrumpir este despacho porque nos vamos a la moneda, como nos había dicho Antonio Riz. Va a hablar el nuevo ministro de Justicia. Ahí está el presidente Boric, a quien escuchamos a continuación. Hemos sostenido una primera reunión de trabajo en la que le he encomendado, en primer lugar, seguir trabajando por una justicia centrada en nuestros ciudadanos, elaborando políticas públicas con enfoque de derechos humanos y en la seguridad de los chilenos y chilenas. En segundo lugar, me parece importante recalcar y no perder el norte, en que es necesario avanzar con medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la justicia, ampliando el ejercicio efectivo de derechos, igualdad de género y también siempre pensando en la protección de las víctimas. Del mismo modo, y en tercer lugar, hemos conversado sobre la necesidad de avanzar a paso acelerado en una gestión centrada en la mejora continua de los servicios que están bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, como son el registro civil, gendarmería, la Defensoría Penal Pública, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Médico Legal. Para nuestro gobierno, sepan que es prioridad acercar la justicia a la ciudadanía y la tomamos como parte de nuestras misiones primordiales. Estamos conscientes de las dificultades que tiene gran parte de la población para poder tener una representación que esté a la altura de las circunstancias. Y por eso en nuestro gobierno y yo personalmente nunca dejo de preguntarme por el valor y la presencia del concepto de justicia en nuestro actuar cotidiano. Estoy seguro que la experiencia del ahora ministro Cordero nos ayudará a poner las prioridades de este ministerio en sintonía con los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias y les dejo con el nuevo ministro de Justicia. Tenemos preguntas, pero que todavía... Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Ustedes dirán. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, ¿cuál es su análisis? ¿Se puede retroceder en los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric? ¿Existieron defectos legales al concederlos si el mandatario no tenía todos los antecedentes a la vista? Fíjese, no me había imaginado esa pregunta, pero en estricto rigor, yo vengo de un viaje de 24 horas, escalas incluidas,
Mi primer arribo es a La Moneda, todavía no llego al Ministerio de Justicia. Quiero llegar al Ministerio de Justicia, conocer a todo el mundo. Una vez que tenga todos los antecedentes, yo podré responder cada una de las preguntas que usted ha formulado ahí. Y en base a su experiencia, ministro, respecto a la situación de contingencia. A la situación sobre los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Lo que pasa es que yo le voy a responder como un viejo profesor de la práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial. Papelitos primero. Mírame los papeles y luego yo le puedo responder esa pregunta. Ministro, buenas tardes. Acciones de la oposición en Contraloría, próximamente en el Tribunal Constitucional, así como también un exministro de Justicia, aseguran que al menos uno de los decretos de indulto no estaría fundado. ¿Usted revisó los decretos que fueron firmados por el gobierno de indultos? ¿Puede asegurar también que están acorde a la ley, como aseguró la ministra vocera de gobierno, sí, Camila Vallejo? Yo no tengo ningún problema en responder esa pregunta, pero tal como le dije a su colega recién, tan pronto yo me instale, revise, le podría responder eso sin ningún problema. Pero sí le quiero advertir, quiero hacerme cargo de una parte de su pregunta, esencialmente, ¿no? Los indultos en Chile, si ustedes revisan desde su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos, ¿no? Respecto del ejercicio, cómo se ejercen, la fundamentación, simplemente basta ver la discusión pública. Entonces, lo que quiero decir en términos simples es que no es una situación simplemente contingente. Si ustedes revisan el debate parlamentario y el debate jurídico de los últimos 25 años, se van a encontrar con hipótesis de discusión similar. En el caso específico de Jorge Mateluna, que es una persona que se vuelve a indultar, la ley dice algo específico, ¿no es cierto?, respecto de que se debe fundar si es que una persona es indultada nuevamente. ¿Nos puede explicar eso, lo que dice la ley? Sí, en términos simples, es una discusión que también es bastante antigua, en el fondo, ¿no? La discusión es aquellas personas que no reúnen los requisitos, en general pueden ser objetos de calificación fundada, ¿no? Y por eso esos decretos tienen un estándar de fundamentación relativamente similar. Y si usted revisa hacia atrás, hipótesis de decretos de esas características que estaban así planteados, más o menos, el debate siempre es si las fundamentaciones previas son suficientes o no. Por eso no es nuevo el debate. En ese caso en particular, a la que usted se está refiriendo, es algo que yo prefiero revisar con detalle, pero lo que le quiero decir es que uno también tiene que mirar esto en perspectiva, ¿no? Hay discusiones previas, si uno revisa decretos previos se van a encontrar con situaciones similares. Pero de acuerdo a la ley, entonces, el decreto de Mateluna debería estar fundado. Todos esos decretos están fundados. Otra cosa distinta es si uno comparte o no comparte los fundamentos, pero esa es una discusión que yo prefiero tener con detención más adelante. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A raíz de las desprolijidades reconocidas por el propio presidente de la República, ¿usted va a impulsar una investigación interna, un sumario para poder detectar eventuales responsabilidades administrativas dentro de la cartera de justicia? Y también quería aprovechar de preguntarle si usted cree que fue un error que el presidente haya profundizado en las explicaciones que tuvo para el indulto específicamente a Jorge Mateluna. La segunda, me parece obvio que no es algo que lo pueda responder. Si tengo algún comentario, se lo tendría que hacer el presidente. Sobre lo primero, tampoco le puedo formar mi opinión, porque todavía no me instalo en el ministerio y quisiera ver bien los antecedentes. Por lo pronto no tengo ningún antecedente que de esas características, entre otras razones porque no me he sentado en el sillón todavía. Sí, ministro, lo que le preguntaba también, queríamos saber si es qué opina usted que un poder del Estado se inmiscuya en la decisión de otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. Esa opinión del presidente, que igual generó desde la Corte Suprema, que le hayan recordado que finalmente él no puede inmiscuirse en eso. ¿Cuál opinión? Decir que Jorge Mateluna era una persona inocente, que había problemas con las pruebas, que no había donde... Pero el presidente explicó. Yo creo que el presidente dio una explicación en la cual a mí no me corresponde profundizar. Yo solo quiero reconocer que la figura de los indultos es una figura en el sistema constitucional chileno desde de décadas, siglos, está en el sistema constitucional chileno por siempre. La Constitución de 1833 la tenía con el acuerdo del Consejo de Estado, pero el modelo que nosotros tenemos hoy día es bajo el modelo de la Constitución de 1925, es decir, es el ejercicio de la potestad de indultar, en ningún caso es intromisión en otro poder del Estado. Pero es eso lo que le puedo decir. No hay en esa figura, que es constitucionalmente legítima, una objeción que uno pudiera plantear de ese tipo. Ministro, no desde el punto de vista personal, nos gustaría saber, ya que usted nos dice que no ha analizado todavía los indultos. De alguna manera usted está asumiendo un ministerio que coloquialmente todos diríamos que es un fierro caliente. ¿Cuál fue parte de su reflexión al momento de llegar acá, pensando que había pasado en la previa con los indultos? Usted me está haciendo una pregunta personal.
Bueno, es difícil cuando le levanta el presidente un llamado. Este es un sector que yo conozco. Nada, me parece que es un sector desafiante, un sector que es mucho más que indulto y nombramiento fiscal nacional. Es donde están en juego una cantidad importante de servicios públicos que son claves para los ciudadanos de este país. Yo le quiero decir que yo asumo como ministro de Justicia del presidente Boric, es cierto, pero asumo un Ministerio de Justicia que tiene 186 años. O sea, la República está en ese ministerio. Este año 2023 la Corte Suprema cumple 200 años. Eso en el caso de justicia, y en el caso de derechos humanos este es un año donde cumplimos 50 años del golpe de Estado. Entonces hay muchas razones simbólicas, hay muchas razones relevantes que me parece que hacen para mí significaron un honor que el presidente me hubiese convocado. Creo que hay una agenda que es mucho mayor. Eso, espero seguir conversando con ustedes más adelante, pero por ahora quiero ir al ministerio. Que estén muy bien, chao, chao. Bueno, ahí está el nuevo ministro de Justicia respondiendo, entre comillas, algunas preguntas de la prensa. Esto lo digo a tono personal, lo estábamos comentando acá. Es al menos extraña este punto de prensa donde habla el ministro, porque es prácticamente como presentarse, ¿no?, ante los periodistas, pero él dice constantemente: quiero informarme, quiero leer, quiero llegar al ministerio para poder responder cada una de las preguntas, que son las preguntas evidentes que tenía que formular la prensa. Entonces, ¿para qué hacen el punto de prensa si es que efectivamente no va a poder responder nada? Sí, y también habla de él y de su seriedad. Él no tiene la culpa. Él dice: primero quiero leer y luego respondo. Bueno, entonces denle tiempo para poder leer y después hacer el punto de prensa, me imagino. Ahí Antonio, bueno, tiene más detalles, pero entiendo que él estaba de viaje, lo decía ahí en Alemania, bajando el avión, pero era evidente que el tema de los indultos, o por ejemplo, si acaso va a abrir o no un sumario para realizar una investigación interna, va a estar, está dentro de los temas en los que va a tomar decisiones en las próximas horas. Antonio. ¿Cómo están? Sí, retomamos el contacto. Hemos visto la bienvenida que le dio el presidente de la República, Gabriel Boric, al nuevo titular de Justicia, y la bienvenida también, obviamente, de la prensa acreditada aquí en el Palacio de la Moneda, con estas preguntas que eran del todo evidente que se iban a realizar en medio, ¿no?, de un contexto marcado por la polémica de los indultos otorgados cuando ya finalizaba el año 2022 y que cuyas desprolijidades significaron la salida de su antecesora el pasado día sábado, hace 4 días nada más. Y bueno, se nos comunicó que luego de este encuentro del ministro con el presidente de la República, el nuevo titular de Justicia iba a ofrecer un punto de prensa, que habían 3 preguntas, espacio para 3 preguntas para él, pero como hemos visto, una conferencia, la verdad, bien en pañales, podríamos decir, de el nuevo ministro, quien se limitó a expresar, al menos en 2 de ellas, que viene recién llegando a Chile, que aterrizó hace poco en nuestro país, pero claro, aterriza en un contexto marcadamente de crisis por la situación de los indultos. La primera pregunta, por supuesto, era respecto si se puede retroceder o no. ¿Cuál es su análisis respecto de este debate jurídico y político de los últimos días, si se puede retroceder o no en los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric, especialmente, como han sostenido algunos, luego de que en este mismo lugar el pasado día lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, reconociera además que el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista? Es parte del debate, el cual quisimos preguntar, ustedes lo escucharon, al ministro de Justicia. Sin embargo, ha señalado que debe leer los papeles, que debe ponerse al tanto, ¿no?, de toda esa situación antes de poder responder. Esperemos en otra conferencia de prensa que no sea muy días después, ¿no?, que ojalá podamos hablar de todos estos temas pronto, porque, claro está, preocupan también a la ciudadanía. Claro, igual está ahí la presión del tiempo, de que hay decisiones que tomar prontamente y referirse a este tema. Muy bien, Antonio, gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. 1 de la tarde con 53 minutos. Nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Esta tarde bien cortita y vamos a volver de inmediato. Tiro. Regresamos con más informaciones. En Estación Central fue detectado un bus pirata que trasladaba inmigrantes. Lo más insólito es que la PDI no pudo llegar por falta de personal. Patricia Angulo nos va a contar más. Pato. Hola, Pato.
¿Cómo están? Buenas tardes. Tal cual, es una situación bien particular, insólita, como tú lo planteas, Pati, lo que ocurre acá en la comuna de Estación Central, donde en medio de estos controles que está desarrollando personal de fiscalización del Ministerio de Transportes, detectan una máquina. Es sometida a un control y en donde se determina que se trata de un bus pirata, cuya patente incluso ya había sido cancelada hace más de un año y que por lo tanto no podía estar prestando un servicio de bus interurbano ni tampoco un servicio de bus ocasional. ¿Y qué es lo que se detecta además? Que sus pasajeros, 46 en su mayoría, se trata de personas de nacionalidad boliviana. Serían 44 bolivianos, 2 chilenos, además de la tripulación, cuya procedencia de este servicio desde Colchane, en dirección a la región metropolitana, Colchane, Iquique, Santiago y posteriormente Melipilla. ¿Qué es lo que sucede en situaciones de estas características, de esta naturaleza? Es que se realiza la coordinación respectiva con el municipio de Estación Central y con la Policía de Investigaciones, porque acá personal de fiscalización solamente se atañe a lo relacionado con la máquina, revisar la documentación, ver además qué es lo que ocurre con eventuales deficiencias que pueda tener esta máquina, en donde se detecta, por ejemplo, además que hay algunos neumáticos que eran deficientes, estaban lisos, pero la situación de los pasajeros debe ser revisada por personal de la Policía de Investigaciones para ver cuál es su situación migratoria. Y aquello finalmente no pudo acontecer. ¿Por qué razón? Puesto que lo que se le señala al municipio de Estación Central es que la Policía de Investigaciones no contaba con personal suficiente en ese momento. Se mantuvo por largos minutos este bus detenido, esto en las inmediaciones del terminal de buses, y por lo tanto, ¿qué es lo que acontece? Es que finalmente este bus es sacado de circulación, mientras tanto que los pasajeros finalmente pueden retirar su equipaje y se retiraron hacia sus respectivos destinos. Sin embargo, acá lo grave de un caso de estas características es que acá no se sabe finalmente si es que estos pasajeros tenían o no su situación regular al día, por dónde habían ingresado, cuándo, y pudimos conversar inclusive con algunos de ellos, quienes nos comentaban que venían algunos a ver familiares. Acá también hay que tomar en cuenta que hay muchos de estos pasajeros que pueden estar entregando una versión errónea o equivocada, que así además se lo hacen ver a personal de fiscalización. Y hay uno puntualmente que nos reconoce que ingresa por un paso no habilitado en Colchane y que por lo tanto él venía a trabajar como temporero. Ya, interrumpimos este despacho porque lo que partimos comentándoles al inicio del noticiero tenía que ver con una reforma para poder elaborar y aprobar esta nueva constitución política. Y se estaba votando y acaba de ser aprobada. Escuchemos al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Miro Seitz. El voto favorable de 89 diputadas o diputados en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República. En votación. Han votado todas las señoras y los señores diputados. Diputada Molina, resultado de la votación. Por la afirmativa, 110 votos, 32 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Vamos a conversar con Guillermo San Martín, volvemos al Congreso. Esto fue bien rápido, partimos el noticiero con esto. Bueno, una votación mayoritariamente con votos de aprobación. Guillermo, vamos contigo, ¿cómo estás? Hola Humberto, sí, efectivamente ya ha sido entonces aprobada en general y en particular también esta reforma que permite avanzar en un nuevo proceso constitucional por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, superando con creces los 4 séptimos que se requerían para esta instancia. Lo que está ocurriendo ahora es la votación de algunos artículos que se pidieron votar por separado por parte del Partido Republicano, pero sin lugar a dudas, para que esto pueda tener continuidad deben
deben ser aprobadas, puesto que ya están consideradas, y eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de ellas ha sido aprobado por un margen de entre 112 y 109 votos, tal como ocurrió con la votación en general, y por ende esto ya está dando por hecho que se va a despachar durante la presente jornada, ya para quedar disponible para ley este proyecto, esta reforma que permitirá entonces avanzar en un nuevo proceso constitucional. Se esperaba que se pudiese extender más allá de lo esperado la posibilidad de esta votación, considerando de que se podía exigir votación separada de más artículos. Sin embargo, esto se acotó a tan solo 4 y estamos en el último de ellos para poder conocer el futuro definitivo de lo que significa este acuerdo, que ha tenido una lata discusión. Debemos recordar tanto en lo que fueron los representantes de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, para poder alcanzar un acuerdo, restando obviamente al Partido Republicano, que se ha sido más crítico respecto a avanzar en torno a esta iniciativa, y por ende también es lo que significó después el trabajo en la sala del Senado, en la Comisión de Constitución del Senado, la sala posteriormente, y lo propio en la Cámara de Diputadas y Diputados. El otro artículo que señalábamos también ya ha sido aprobado por 111 votos, 29 en contra y una tan solo abstención, y ya se espera entonces que se someta a votación el último de los artículos que se ha solicitado votar por separado, y vamos a ver cuál es la reacción que se va a dar especialmente por parte de los parlamentarios al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque de esta manera entonces se viene a sellar la posibilidad de concretar el avance en torno a este nuevo proceso constitucional, con hitos que ya están definidos para poder dar forma a lo que va a ser el mecanismo de cómo va a trabajar el denominado Consejo Constituyente, cuál va a ser el rol de los expertos también en esta instancia, y entre esas fechas cabe recordar que también es prioritario poder despacharlo durante estos días para poder dar forma a lo que va a ser el inicio del trabajo de la comisión de expertos, que se van a instalar a partir del 6 de marzo, y teniendo también como otro hito el 7 de mayo, que va a ser la elección de los miembros de este Consejo Constitucional, que va a trabajar en torno a una nueva constitución. En breves instantes entonces se va a dar por cerrada la discusión, la votación de estos artículos que se han solicitado votar por separado, pero cada uno de ellos ya ha tenido la votación necesaria para poder ser consagrados y por ende ya ratificar lo que se había aprobado en primera instancia por parte del Senado, puesto de que cualquier cambio podría obligar a un tercer trámite y delatar la resolución, pero eso hasta ahora no está ocurriendo. Están presentes acá la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, también siguiendo en detalle con lo que se va a ocurrir dentro de los próximos minutos. Escuchemos parte del ambiente de la votación que se está dando en estos momentos también acá al interior de la Cámara. Por la afirmativa, 112 votos, 33 en contra, 6 abstenciones. Aprobado y despachado a ley. Se da por despachado esta reforma. También los invito a ver y a escuchar parte de este ambiente que está dando, parlamentarios aplaudiendo de distintos sectores, y también en torno a lo que significa la reacción por parte de quienes estaban en contra. Revisemos parte de este ambiente. Despachado a ley entonces la reforma que permite avanzar en torno a un nuevo proceso constitucional. Se estima que ya dentro de los próximos días, en un plazo no mayor a 10 días, esto ya debe estar promulgado para dar pie a lo que va a ser el trabajo del servicio electoral, convocando a las distintas partes del proceso, y obviamente también lo que debe ocurrir acá en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado para la designación de los expertos. Así que este es un paso ya trascendental y que viene a ratificar la posibilidad de avanzar en torno a un nuevo proceso constitucional en nuestro país. Patricia, un beso. Ya, Guillermo, en el fondo, para explicarlo en términos bien simples, todo ese trabajo que se dio entre todos los partidos, salvo el Republicano y el Partido de la Gente, donde llegaron a un acuerdo, tenía que ser ratificado en el Parlamento. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Se convierte esto ya en una reforma constitucional, queda listo para que sea despachado a ley, y de esa manera entonces se van cumpliendo estas fechas, este cronograma que tú mencionabas, para iniciar un nuevo proceso constitucional. Eso queda ya listo y zanjado ahora en el Parlamento. Así que Guillermo San Martín, seguramente va a haber hartas reacciones, hartos comentarios a lo largo de todo el día, detalles ahí de cómo se van a ir aterrizando algunos de los aspectos acá aprobados. Así que vamos a estar, por
por supuesto, en las siguientes ediciones ahí con todo ese detalle. Gracias, Guillermo. Gracias. Volvemos a retomar con Pato Angulo. Te interrumpimos, Pato, a propósito de la detención de este bus pirata con 44 inmigrantes, para que nos sigas contando más detalles. Sí, una fiscalización que se realiza en la comuna de Estación Central, en las inmediaciones a algunas cuadras de los terminales de buses, donde se detiene esta máquina que ya había sido detectada previamente. Acá hay equipos que vienen realizando este tipo de controles. Llama la atención este bus, por lo tanto es fiscalizado, y es donde se percatan que, dada su documentación y el tipo de servicio que estaban prestando, se trataba de un servicio irregular. Por lo tanto, la máquina es, como coloquialmente se conoce, un bus pirata. ¿Qué es lo que ocurre en casos como este? Es que se debe dar cuenta al municipio, hay un trabajo ahí mancomunado, y a la Policía de Investigaciones, puesto que a su vez se detecta que los pasajeros, en su mayoría, son de nacionalidad boliviana. Son 46 pasajeros los que iban en esta máquina, 44 de ellos bolivianos, y por lo tanto se debía realizar el respectivo control migratorio para determinar si su situación era legal o no en nuestro país. ¿Y qué es lo que ocurre en ese sentido? Es que acá se realiza esa coordinación, sin embargo, desde el municipio se contactan con la PDI, y en donde les señalan finalmente que no cuentan con el personal suficiente para poder realizar esta diligencia. Y por lo tanto, estos pasajeros, en definitiva, pueden bajarse tranquilamente de este bus y van a sus respectivos destinos. Nosotros pudimos conversar con algunos de ellos, quienes, algunos nos reconocen, que vienen a trabajar a nuestro país, a realizar funciones de temporeros, otros a ver a algunos familiares, pero hay que tener en cuenta además que acá algunas de estas versiones pueden estar lógicamente erradas, para intentar despistar, por ejemplo, algún tipo de investigación, que es además lo que le señalaban a los mismos fiscalizadores. Escuchemos algunos de estos relatos de estos pasajeros, y quien, uno de ellos puntualmente, nos reconoce que ingresó por un paso no habilitado en el norte del país. Aquí en el sur tenemos familiares, ahí hemos venido a la cosecha. Yo solo he venido, ¿no? Pero yo lo tomé el bus porque estaba barato hacer el pasaje. ¿Cuánto les cobraron? Salió 40 lucas. Toda mi familia estamos viniendo de allá, porque no hay trabajo allá, por eso estamos viniendo a trabajar aquí. Paso inhabilitado. ¿Empezaron por un paso no habilitado? Sí. ¿Y venía con la familia, con los niños? Sí. ¿Y no tuvieron ningún problema? Sí, no. Había gente que nos ayudaba a pasar, todo eso. ¿Y por qué quisieron venir a Chile? Porque allá no hay trabajo. Bien, acá lo que se presume es que acá estos pasajeros pueden haber ingresado en un mayor número de forma irregular a nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos, quien nos reconoce esa situación, lo hace por motivos laborales, pero acá claramente hay una situación humana detrás, de querer migrar por un mejor futuro, por una situación laboral mucho mejor. Sin embargo, acá quienes ingresan a nuestro país lo deben hacer como corresponde, de forma legal, por pasos fronterizos habilitados, y por lo tanto eso es lo que finalmente acá lo grave radica en que no se pudo determinar si en su mayoría o no habían ingresado de forma ilegal a nuestro país, debido a que la Policía de Investigaciones señala al municipio que no contaba con el personal respectivo, y no se pudo determinar además otras eventuales irregularidades que pudieron haber acontecido. Conversamos con el encargado de fiscalización del Ministerio de Transportes, quien solamente tiene atribución con respecto a lo que tiene relación con la máquina. ¿Y qué es lo que señalan además los conductores? Uno de ellos, quien es el dueño de esta empresa. En términos concretos, este es el segundo vehículo en el último mes que encontramos con condiciones irregulares, de informalidad. Como lo conoce coloquialmente, un bus pirata. Este es un bus que venía haciendo un servicio irregular desde Colchane, Iquique, Santiago, con término del servicio en Melipilla. Este es un vehículo que no está inscrito, está cancelado de hecho, hace un año aproximadamente, y cumple con una serie de deficiencias e irregularidades. Si Carabinero, PDI o ellos no fiscalizan el tema de los pasajeros arriba, que ellos vengan con sus documentos como corresponden, ese ya no es nuestro problema, porque nosotros no tenemos ninguna facultad de exigir el documento al pasajero. Los pasajeros eran en Iquique, y ellos estaban con una agencia de viajes. A ellos los tenían una agencia de viajes y nosotros nos contactaron para que nosotros pudiéramos hacerles el viaje, porque el bus que tenían ellos no podía viajar porque tuvo un problema con la tripulación.
Y esa es la explicación que entregan quienes están a cargo de este servicio, de este bus que ha recibido esta infracción, en donde se señala que es un servicio de transporte público que no está inscrito en el Registro Nacional del Servicio de Transporte Público de Pasajeros y por lo tanto ahora esto debe verse en el juzgado de policía local. Ellos dicen que fueron contactados, la empresa, este bus, por una agencia y que simplemente ellos toman a estos pasajeros en Iquique. Serían pasajeros que venían inicialmente, eso sí, desde Colchane. Lo que se debe determinar acá es si ellos pagaron o no al conductor o aparte de la tripulación de este bus una tarifa que es la que se señala preliminarmente de 60.000 pesos por persona. Sin embargo, acá quienes ven esta situación de parte del bus dicen que ellos no cobraron esta tarifa a los pasajeros, sino que ellos lo ven directamente con esta supuesta agencia de viajes. Vamos a escuchar qué es lo que nos señala el alcalde de la comuna de Estación Central. Pudimos conversar con él, toda vez que nosotros también, siendo testigos de esta situación, se nos señala que acá finalmente estos pasajeros deben bajar de esta máquina, puesto que la Policía de Investigaciones no puede concurrir a realizar este control por falta de personal. Sí, para nosotros esto es bien preocupante, lo hemos estado planteando de distintas maneras. Nosotros, como te puedes dar cuenta, somos el eslabón final de una cadena en la cual, como tú puedes ver, aquí la pega se está haciendo. Acá hacemos fiscalización en conjunto con el Ministerio de Transporte, logramos identificar esto. Sin embargo, acá no es posible que sigan entrando personas a nuestro país de esta manera. Para nosotros es muy importante poder contar con algo permanente en este sector. Lo hemos planteado así, que establezca control migratorio, que esté revisando también las maletas, puede revisar la droga que está entrando por este lugar. O sea, personas que vienen completamente irregular, que no sabemos ni siquiera quiénes son y que están entrando todos los días, están llegando buses todos los días a este sector de los terminales y que son personas que no vienen precisamente a unificación familiar, sino que muchas veces vienen a hacer trabajo de temporero o derechamente vienen a dormir a la calle. Claro, es una fiscalización que es muy importante realizar este tipo de controles a las máquinas. Acá se detecta un bus finalmente pirata, pero aquello queda en un segundo plano totalmente, toda vez que acá se detecta que hay pasajeros de nacionalidad boliviana. No se puede determinar cuál es su situación migratoria, toda vez entonces que personal de la Policía de Investigaciones señala que no cuenta con funcionarios suficientes para poder realizar este control y en definitiva todos estos pasajeros desembarcan de este bus hacia sus destinos, algunos de ellos Melipilla o al sur de nuestro país, para trabajar como temporeros. Sí, insólito, confuso, son varias ahí las interrogantes que quedan planteadas en torno a esto que nos estás contando ahí, Pato. Muchas gracias por la información, que estés bien, buenas tardes. Es hora de revisar noticias internacionales junto a nuestra compañera Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Vamos a partir con una noticia, podríamos decir, espeluznante, porque esto podría haber sido mucho peor. Un caos aéreo en Estados Unidos. Sí, ¿cómo estás, Humberto? Un caos aéreo durante la mañana que hay que consignar que ya está normalizada la situación, que ya se dio luz verde para que los vuelos puedan reanudarse. Pero lo cierto es que, claro, en la mañana se vivió todo este caos en los aeropuertos de Estados Unidos, donde todos los vuelos domésticos no pudieron despegar, y todo esto por una falla informática que hizo que en su momento cerca de 1.200 vuelos tuvieran que ser retrasados. Los vuelos afectados fueron cerca de 4.000 en total, cerca de 670 además que fueron cancelados, pero lo que ocurrió es que hubo una falla que se está investigando todavía la causa, que es un error en lo que se llama el sistema de notificación de emisiones aéreas, que es un sistema que va entregando distintos mensajes e información esencial que pueda afectar o que pueda ser relevante para las operaciones de vuelo. Por ejemplo, si es que están realizando obras en algún aeropuerto, si es que en algún lugar hay posibilidad de que se pueda formar hielo, cualquier información relevante para la seguridad de los vuelos, y que es un sistema que por mucho tiempo operó a través de una línea telefónica. Después, con el uso de internet, eso cambió, pero ahora, por lo que ocurrió, tuvieron que volver a operar a la antigua, en definitiva. En un momento se habilitó una línea telefónica, pero dada la cantidad de tráfico aéreo, eso colapsó y no fue viable de seguir realizándose a través de esa forma. Pero todos los aviones estaban en tierra. En tierra. Muchos podían aterrizar en los aeropuertos de Estados Unidos, sobre todo los vuelos que venían de afuera, los vuelos internacionales, pero todos los vuelos domésticos quedaron paralizados por cerca de 2 horas hasta que finalmente preocupante. se reanudó. Yo decía espeluznante al principio porque supongamos que esta situación fuera al revés. No es que los vuelos no puedan despegar, sino que no pudieran aterrizar porque estaban
Hablando de una falla informática, ahí sería mucho más complejo. Y sabiendo que todavía no está clara cuál fue la causa de esta falla, que fue algo que salieron a aclarar ahí desde el Departamento de Transportes, dijeron que están realizando ahora una investigación para averiguar qué fue lo que pasó. Por ahora, de manera preliminar, se descartó un ciberataque, que es lo primero que uno piensa, Humberto, cuando ocurre una situación como esta y la vulnerabilidad a la que quedan expuestos todos estos sistemas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Joe Biden y seguimos comentando después. Acabo de hablar con Batiej. No saben cuál es la causa, pero estaba hablando por teléfono con él. Les dije que me informen directamente cuando se enteren. Las aeronaves aún pueden aterrizar de manera segura, pero no despegar en este momento. No saben cuál es la causa. Esperan que en un par de horas tengan una buena idea de qué lo causó y respondan en ese momento. Joe Biden cuenta que conversó con su secretario de Transportes, que él lo mantuvo actualizado de lo que estaba ocurriendo, pero todavía no hay respuesta de cuál fue la causa de esta falla, que generó aún más alteraciones de las que ya ha habido durante esta temporada de vacaciones, tomando en cuenta las complicaciones que habíamos visto hace algunas semanas por la situación climática, que obligó también a suspender o a cancelar varios vuelos a lo largo de Estados Unidos. Y sigamos ahora aquí en la región. Hay mucha tensión por las movilizaciones que se han extendido a lo largo de Perú, sobre todo en las regiones del sur, donde la tensión está concentrada ahora en zonas como Puno, Arequipa y Cusco, con las protestas que se han reanudado y que de hecho en estos últimos días ya suman 18 muertos y 40 heridos. Ha habido ahí varios bloqueos de carreteras y lo que buscan los manifestantes. Hay que tener presente que esas regiones que yo les mencionaba son regiones que siempre se han identificado con el expresidente Pedro Castillo y por lo tanto lo que están exigiendo ahora es su liberación. Quieren disolver el Congreso, la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte y la cifra total de fallecidos desde que se iniciaron las protestas después de la destitución de Pedro Castillo ya llega a 46 personas muertas, o sea, más muertos que días de gobierno del actual mandato de la presidenta Dina Boluarte. Ha habido muchas críticas al actuar de la policía y la Fiscalía de Perú. De hecho, ya abrió aquí una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y también contra algunos de sus ministros por genocidio, después de las muertes que ha habido durante estas manifestaciones. Y aquí lo que han dicho desde el gobierno es que, bueno, publicaron un decreto que declara por 3 días el toque de queda en la región de Puno desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente, pero las escenas que se han visto han sido de mucha violencia. Vimos como en Puno, por ejemplo, trataron de quemar un peaje, hubo otro grupo que trató de ingresar además al aeropuerto de Cusco, que se suma a los enfrentamientos que hemos estado viendo últimamente entre los manifestantes y las fuerzas de la policía. Vámonos ahora hasta Francia con un ataque con arma blanca que se registró en la estación más transitada de la capital, que es la Gare du Nord de París, y que es una estación que además conecta con otras ciudades de Europa, conecta con Londres, con Bruselas, y que este ataque dejó al menos 6 personas heridas. Lo que se conoce de cómo ocurrieron todos estos hechos es que entró un hombre con un cuchillo que agredió a varias personas justo en plena hora punta, cerca de las 7 de la mañana, y después fue abatido por la policía, hasta ahora hospitalizado en estado grave, pero su identidad todavía no se conoce. Están trabajando para eso porque no tenía ningún documento de identidad, tampoco dijo nada, ninguna consigna durante los ataques. ¿Sabe cuál fue la motivación para este ataque? No, todavía no se sabe cuál fue la motivación, pero es algo que genera ahí preocupación, obviamente, porque estamos hablando además del segundo ataque violento que ha habido dentro de este último mes en París. Ustedes recordarán, a finales de diciembre les contábamos de 3 personas de origen kurdo que habían muerto, otras 3 que habían resultado heridas en esa oportunidad en un tiroteo que ocurrió también en las calles de París, que estuvo protagonizado por un hombre de 69 años. Ya se logró, eso sí, retomar la normalidad en esta estación. En un comienzo se había paralizado el sistema de trenes, pero ahora ya está todo funcionando con normalidad. Y se prenden la alarma inmediatamente, hay que descartar un ataque terrorista en una primera instancia y luego... Claro, en un país y sobre todo en París que desde 2015, desde los atentados yihadistas que han estado ahí en alerta permanente. Pero donde también están en alerta es en Brasil, obviamente, sobre todo hoy porque
el gobierno de Lula da Silva está vigilante porque resulta que para hoy se esperan nuevas protestas por parte de los partidarios más radicales del bolsonarismo. Se han estado reforzando las medidas de seguridad no solo en Brasilia, sino también en otras ciudades del país, porque en las redes sociales han estado circulando algunos llamados a manifestarse para esta jornada, y el Tribunal Supremo Federal, de hecho, prohibió los bloqueos de carreteras en todo el país, y ayer además se habían emitido órdenes de arresto contra algunos funcionarios responsables de la seguridad pública en Brasilia, quienes consideran desde el Tribunal Supremo que son responsables de los hechos que vimos durante el fin de semana. Alexandre de Moraes, que es juez del Supremo Tribunal Federal, emitió esta orden de arresto y que apunta contra Anderson Torres, que es era el jefe de seguridad pública en Brasilia, había sido además exministro de Justicia de Jair Bolsonaro en los últimos años de su administración, y que él no estaba en Brasilia el día que ocurrieron estos disturbios. ¿Dónde estaba? En Estados Unidos. Él dice que estaba de vacaciones junto a su familia, pero inmediatamente ahí hay quienes sospechan, dado que Jair Bolsonaro está también en Estados Unidos y que ayer fue dado de alta y que ya anunció que espera poder volver a Brasil a fin de mes. Y lo que argumentaron aquí desde el Supremo Tribunal Federal es que Anderson Torres fue despedido porque consideran que fue incapaz de detener las protestas que vimos el domingo, y dicen que los manifestantes pudieron entrar sin ningún obstáculo, incluso escoltados por autos de la policía, y dicen que eso solo es posible a través de la complicidad con las fuerzas de seguridad. Y sigamos con información climática, con lo que ha ocurrido en el estado de California, con estas lluvias que se han prolongado desde fines del año pasado y ya entregaron un último balance de víctimas fatales. Son 17 los fallecidos que ha dejado este aumentó el número frontal. Aumentó de los 14 que habíamos visto ayer a los 17, con los sistemas frontales que están asociados al denominado río atmosférico o el ciclón bomba que habíamos visto entre Navidad y Año Nuevo. Y la cifra de muertos que yo les comentaba es mayor que la cantidad de víctimas que dejaron las últimas 2 temporadas de incendios forestales, para que se imaginen aquí la magnitud que ha tenido esta catástrofe climática que ha golpeado especialmente a este estado y sobre todo a la ciudad de Montecito, que ayer les contábamos que es una zona en la que viven muchas celebridades. La propia Ellen DeGeneres había retratado lo que está pasando a través de un video que ella subió en sus redes sociales justo antes de que se emitiera la orden de evacuación, y esa orden de evacuación todavía se mantiene. Hay el servicio de electricidad que tampoco se ha podido reponer todavía, hay 160.000 personas que siguen sin electricidad y están ahora enfocados en reparar todos los daños que han dejado estas lluvias, con un socavón incluso, como vemos ahí, que se tragó un auto literalmente. Pero mientras están ahora tratando de reparar los daños, lo cierto es que no va a ser una tarea fácil, porque se espera que al menos hasta el 18 de enero siga lloviendo con este próximo miércoles, ¿no? Claro, próximo miércoles. Por lo menos durante una semana más van a continuar estas lluvias. No sé si es más devastador que los incendios, pero sí mucho más peligroso, porque los incendios, dentro de todo, hay un plan que ya está funcionando de evacuación, eso puede funcionar. Aquí el problema es que estamos hablando de derrumbes, que se cae una casa o se viene el río encima, suben muchísimo, que es lo que veíamos ayer también en imágenes, y eso complica la situación también para y eso también está ligado en parte con los incendios, porque como han arrasado parte de la vegetación, que es protección, dejan el territorio más vulnerable. Y sigamos ahora en Reino Unido, porque siguen las huelgas del sector público y ahora se sumaron los trabajadores de servicios de urgencias, los trabajadores de ambulancias, que son cerca de 25.000 y que por segunda vez desde diciembre se declararon en huelga. Ha habido una serie de conflictos entre el gobierno del primer ministro Rishi Sunak con varios gremios, donde la razón apunta a los bajos sueldos. Aquí estamos hablando de protestas de paramédicos, de conductores de ambulancia, de quienes operan además las llamadas de urgencia. Por lo tanto, esto agrega un problema adicional al sistema de salud pública de Reino Unido, que ya está saturado. Bajo sueldo, y que además hay inflación, está subiendo el costo de la vida, se cruzan una serie de factores. Ese tema es fundamental. Hemos visto cómo la tasa de inflación desde el año pasado, que se ha disparado a cifras récord
récord en Reino Unido, cifras que desde la década del 80 que no se veían, y por lo tanto en el sector público los sueldos, el aumento de los sueldos no ha ido de la mano con el ritmo del aumento del costo de la vida, y es por eso que están ahora protestando y advirtieron que el impacto de la huelga podría ser incluso peor que el que vimos durante el mes de diciembre. Y vamos a revisar esta imagen que se volvió viral y que muestra el momento en que una piscina que está ubicada en el 9º piso de un crucero se desborda y genera aquí todo lo que estamos viendo. El agua empieza a correr como cascada prácticamente. Esta es una embarcación de... Ahí estamos arriba del barco, digamos. Arriba del barco. Es una ciudad, literalmente una ciudad flotante. Sí, uno no se da cuenta que está... Un hotel un crucero, gigante claro. flotante, que es un hotel de Royal Caribbean, Harmony of the Seas se llama. Y que, ¿cómo se produjo esto? El crucero detectó que había una balsa que estaba flotando en alta mar, y cuando detectan la presencia de esta balsa es que realizan un viraje de manera repentina, muy rápida, y es en ese momento en que se desborda la piscina, porque además este es un crucero que estaba navegando entre Florida y las costas de Cuba, y ahí es cuando detectan a los balseros, y es ahí cuando se realiza esta maniobra, y el agua cayó 7 cubiertas más abajo, que es la zona donde, como podemos ahí apreciar, está el área central de este crucero. Se No supo sé si hay después... información, Sole, pero primero, ¿se sabía si en la balsa iban personas? No iban personas, Ya, afortunadamente. o sea, la balsa estaba vacía. Estaba vacía, y además que por lo grande que es esta embarcación, salvo los pasajeros que estaban ahí justo en el área central del crucero, en general nadie alcanzó a percibir lo brusco que fue este movimiento. Por lo tanto, más allá de lo llamativa que es esta imagen, nada de... O sea, no hubo heridos arriba del crucero. No hubo heridos y no hubo nada que Claro, ahí la duda que no vamos a poder probablemente despejar, que es lo más lamentable cuando uno ve una balsa vacía, ¿no? En medio en alta mar, uno se pregunta, bueno, conocemos muchas veces a las personas o a los balseros que llegan a territorio norteamericano, por ejemplo, pero aquí no se sabe si esa balsa salió sin pasajeros o efectivamente hay personas que pudieron morir en el mar, digamos. Hay muchas personas que han perdido la vida de esa manera. Claro, de todas formas eso es algo que todavía dijeron que lo están investigando bien. Pero tenemos también este otro video que se publicó en redes sociales y que muestra aquí sí momentos de terror que vivieron las personas que estaban a bordo de este juego mecánico. Este es un juego que se llama El Martillo, que como vemos ahí va girando sobre un eje central y pone a los pasajeros de cabeza, ¿no? Pero lo que ocurrió, esto es en la feria de Cancún, es que sufrió una falla porque vemos que ahí estaba lloviendo muy fuerte y se dice que fue la lluvia la que produjo que esta atracción no dejara de girar, siguiera girando por 10 minutos y no hubo ninguna forma de poder pararlo, aunque ahí en el video los gritos de pánico alcanzan a escucharse ahí en parte. Se reportaron después en redes sociales que las autoridades no intervinieron de la forma más oportuna para poder atender a esta falla técnica, pero claro, más allá del susto y de toda la incomodidad que esto pudo haber generado aquí, tampoco se registraron heridas. Sí, porque además los gritos de terror tienen que ver con el movimiento que no paraba, pero también con que se pudiera desprender de su eje, pudiera ocasionar un accidente mayor. Aquí existía este juego, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Kamikaze o estoy perdido? En algún momento existía, ¿no? Que sí, pues, que daba vuelta así. Claro, lo que pasa es que la gracia del juego, como dices tú, Sole, es que pare arriba, que se mantenga esa especie de tensión y que luego vuelva a bajar un par de veces y estaríamos, digamos, pero no 10 minutos sin cesar. Después de esa cantidad de tiempo, afortunadamente ya pudieron controlarlo, sacar a las personas que estaban ahí ilesas, pero claro, se llevan este susto y todavía la interrogante de qué fue lo que terminó originando esta falla. Sin herido. Regresamos y estamos junto a Alejandro Sepúlveda para revisar el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, muchachos? No fue culpa tuya ni tampoco mía. Es que esto no se enfría, hace calor, digamos.
Para seguir con el... Está bien con el... 31 grados tenemos ya a esta hora en el centro de Santiago. Vamos hacia unos 33. Hay sectores que van a rondar los 35 grados. Volvió el verano luego de esa tarde abochornada que tuvimos ayer. Pero en todo caso, siempre con algo de nubosidad. Y aquí se logra ver... Ahí, miren, vienen volando sobre el Océano Pacífico y va ingresando hacia el continente. Y tal como lo dijimos, amanecimos con cielo despejado y ya comienza a abundar la nubosidad en el centro de Santiago. Y afortunadamente la cosa en la cordillera está mucho más tranquila. Se ven algunos cúmulos, alguna nubosidad, pero en el lado argentino hay una tormenta ahí en Córdoba, pero espectacular. Pero acá, que nos interesa a nosotros, todo tranquilo. A lo que le tenemos que poner atención ahora son al primer aviso de marejadas que tenemos para este año, porque es particular en el sentido de la dirección en el cual el tren de olas va a llegar a nuestro país. Viene del hemisferio norte. Han estado dando cuenta ustedes también del bloque internacional de las tormentas severas que han llegado, por ejemplo, a la costa oeste de los Estados Unidos, y producto de esa misma agitación de las aguas del Océano Pacífico es que ese tren de olas viene llegando entonces y alcanzará primero Arica a partir de hoy, Iquique, Antofagasta, Caldera, y ya mañana se integra también la zona central de nuestro país. Y es, claro, poco habitual, porque nosotros estamos habituados que los temporales de la Patagonia agiten las aguas del Pacífico y las marejadas provengan del sur y afecten a las bahías abiertas al sur. Esta vez afectará a las bahías abiertas hacia el norte. Siempre, no va a ser nada exagerado, nada extremo, pero siempre hay que tener precaución ante este tipo de eventos. Y así luce Valparaíso entonces con esta nubosidad alta que nos acompañará en la zona central. Vamos con el pronóstico. Cielo absolutamente despejado en el norte grande, 26 grados en Iquique, 25 en Arica, 23 en Antofagasta, pero Vicuña se nos escapa. Y aquí marcamos al interior de la región de Coquimbo y de Valparaíso, en donde los termómetros se arrancan. Tienen 33 grados a esta hora, van hacia 35, 34 podrían rondar San Felipe, los Andes también. Ya en Valparaíso incluso se siente el calor, 22 a 23 grados en el litoral, siempre con esta nubosidad que está entre las regiones de Coquimbo y de O'Higgins, cielo despejado en Maule, Ñuble, Biobío, con temperaturas que llegan a 30 hasta Talca más o menos, 28 para Chillán, 22 en Concepción, marca sobre 20 en la Araucanía, en los ríos, también en sectores de los lagos. Fíjense que allí amaneció muy helado para ser enero, 2 de mínima en Osorno, en Valdivia, solo 4 en Temuco, 3 grados en Tepuala, ahí cerca de Puerto Montt. En fin, amaneció heladito, van a rondar unos 20. Y las únicas precipitaciones se marcan en sectores, nada más, no en toda la región de Aysén, por ejemplo en Coyhaique algunas gotas y cielo parcial en la región de Magallanes. Entonces, vamos con Santiago. A ver, ¿qué pasa? Y este calor que comenzó, digamos, nunca hizo frío anoche. A la medianoche teníamos 21 grados, a las 3 de la mañana 18 grados, la mínima fue de 15,3 y comenzó a subir el termómetro y pese a esta cobertura nubosa ya tenemos más de 31 grados en el centro de Santiago, vamos hacia unos 33 bajo esta nubosidad dispersa que por momentos a última hora podría incluso nublar el cielo, pero es nubosidad alta, no influye más allá de aquello. Esta nubosidad se mantiene durante la noche, por eso tampoco hará frío, 14 mínima, bueno, no hace frío esta época, pero 14 grados la mínima, y mañana durante la mañana se volverá a despejar. Mañana es probable que brille el sol solamente durante la tarde con unos 30 grados y el viernes y sábado cielo despejado con 32 y el 29 para el sábado. 29 sin nubes. Sí, es que va a estar cubierto Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar. Algo de esa frescura ingresa a la región metropolitana, entonces ¿el sábado y domingo? El domingo unos 30 grados. Y ahí volverían las precipitaciones a la cordillera el domingo. Por ahora viernes y sábado todo tranquilidad. Muy bien. Gracias, Alex. Que estés bien. Que tengan buena tarde. Chao. 2 de la tarde con 48 minutos y tenemos información importante para entregarle junto también a un código QR que aparece acá, que usted puede escanear y obtener esta información. La tarjeta Junaep va a aumentar este año. ¿Cuándo va a subir? ¿Cuál va a ser el nuevo monto de la beca BAES? Bueno, esta beca de alimentación para la educación superior, recordemos que se otorga a los estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos, así que ahí puede saber si le va a corresponder recibirla durante este año. Bien, vamos a ir a otras informaciones. Esto ocurrió durante la madrugada de este miércoles. La información que se conoce hasta ahora es que un hombre fue golpeado por un grupo de desconocidos que se estaban movilizando al interior de un automóvil, se bajan de este automóvil, agreden violentamente a esta persona y no solo eso, después lo lanzaron al río Mapocho. La información que se conoce hasta ahora que sería una persona que estaba en situación de calle, pero no hay más antecedentes que expliquen lo ocurrido. Vamos a tomar contacto con Alejandro Silva para que nos cuenten un poco más sobre este caso. Alejandro. Hola, Alejandro.
Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, una situación realmente preocupante, lamentable por donde se le mire. Aún está en investigación, como ustedes lo anticipaban, en horas de la madrugada, es que una persona en situación de calle habría sido lanzada por terceros, ¿cierto? Esto desde el puente Purísima, entre la intersección de Alameda, muy cerca en ese punto, en el límite de la comuna de Recoleta con Santiago Centro. Hay una investigación en curso, la cual está llevando ahora, en este caso es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes se situaron en el lugar luego de que la Fiscalía Centro Norte ordenara a esta institución, ¿cierto?, las pericias correspondientes. En primera instancia habría llegado Carabineros, ¿cierto?, para realizar las pericias de rigor. Sin embargo, con el pasar de las horas fue que se destinó a la Policía de Investigaciones para investigar este caso. Lo que ustedes comentaban, una persona en horas de la madrugada había sido lanzada, ¿cierto? Lo que se sabe hasta el momento es que sería una persona mayor de edad que sería en situación de calle. Lo que también los antecedentes que se manejan hasta el momento es que habría sido todo esto a raíz de una riña, en horas de la madrugada. Personas, ¿cierto?, que habrían, luego de discutir, habrían lanzado a esta persona. Algo sí que llama bastante la atención es que es un punto en donde es importante, es el puente, ¿cierto?, el puente Purísima, en donde las cámaras de seguridad, que al menos deberían estar apuntando en este sector, no estaban apuntando, ya que son cámaras 360 correspondientes al municipio de Santiago, en donde al momento de lo ocurrido no estarían apuntando hacia ese punto, hacia el puente Purísima. Sin embargo, en horas de la mañana también se situó personal de la Policía de Investigaciones para entregar los primeros antecedentes, ¿cierto?, de acuerdo a la investigación que están realizando. Pasemos a escuchar ahora declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, quienes entregaron, ¿cierto?, sus primeros antecedentes para saber cuál vendría siendo la dinámica de los hechos y junto con eso también dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho ocurrido en el puente Purísima en horas de la madrugada. Bueno, por una información que se mantiene de dos testigos, un sujeto fue lanzado a la ribera del río Mapocho, que anteriormente habría sido agredido en este puente Purísima por dos sujetos que venían en un vehículo blanco. Y posterior a eso fue lanzado a la ribera del río Mapocho. El sujeto todavía no es posible lograr su identidad, se mantiene según información del SAMU con riesgo vital. Cámara existente en el lugar no tenemos conocimiento, estamos verificando con personal policial a ver si es que tenemos algún registro de este hecho que ocurrió en el puente Purísima. Claro, son esos los primeros antecedentes, ¿cierto?, que estaría manejando, en este caso, la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en horas de la mañana nos situamos en el lugar, ¿cierto?, en donde yacen también personas que residen ahí, que residen, claro, en la calle. Otras personas en situación de calle en donde tuvimos la oportunidad de conversar fuera de cámara, por supuesto, no querían dar el rostro, tampoco querían que sus voces fueran captadas. Sin embargo, nos comentaron que en horas de la madrugada habían también presenciado una discusión entre una mujer y un hombre, y es por eso que podría ser también atribuible, ¿cierto?, a la responsabilidad que desencadenó, ¿cierto?, en la caída de esta persona, que ahora estaría en riesgo vital, estaría, ¿cierto?, en un centro asistencial. Sin embargo, todo esto es materia de investigación, en donde la Policía de Investigaciones en las próximas horas, ¿cierto?, debería dar con el paradero y con la dinámica de lo sucedido en horas de la madrugada. Sí, preocupante lo que relatas. Vamos a seguir atentos ahí a los resultados de esa investigación. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. 2 de la tarde con 53 minutos. Al regreso, entre otras noticias, una mujer que manejaba en Conchalí en estado de ebriedad arrasó con 3 postes del alumbrado público. Le vamos a contar esto y más. Quédense con nosotros, seguimos con más noticias. Regresamos con más informaciones. Algo de esto ya les adelantábamos. Un vehículo derribó 3 postes del alumbrado público en Conchalí. Pero lo que se sabe hasta ahora es que la conductora iba en estado de ebriedad. Ahí estamos viendo parte de lo que resultó, ¿no? Esto fue pasada de las 5 de la mañana en la caletera de la Ruta 5 Norte, en la avenida Eduardo Frei Montalva, y según el relato de los testigos, el estado de ebriedad de la conductora era notorio, era tan notorio que no fue capaz de entregar un contacto de emergencia incluso para avisar de este accidente. Sí, bueno, finalmente se le hizo el alcotest y marcó 1,53. Pero no solo eso, según el relato ahí de testigos, además la mujer fue víctima
víctima de un robo. Esto por parte de una persona que parecía que se había acercado como para ayudarla, pero después empezó a revisar el vehículo, buscar ahí distintas especies y habría terminado robando parte de sus pertenencias. Bueno, la mujer finalmente fue trasladada a un centro asistencial mientras se está realizando hasta ahora el cambio de los postes, porque ahí se ve destrucción total, ¿no? Provoca todo ese daño. Afortunadamente no involucró ahí en ese accidente alguna persona, alguna víctima, pero vamos a revisar algunas declaraciones en torno a esta historia. Cuando siento el estruendo y salgo hacia afuera y todo esto ardía en llamas, los postes, y bueno, yo no, a primera vista no se veía nadie dentro del auto, y de repente, 5 minutos se abrió la puerta y sale una dama de dentro del auto, pero curada, manifiesto estado de idea total. Me preguntaba si es que podía irse, yo decía que cómo se iba a ir. Si el auto me está firmando el poste, porque si no está el poste cae arriba de la caseta. Iba pasando un tipo por acá por la calle y vino aquí como a ayudarla, pero yo al verla era otras intenciones, porque se metió a la guantera buscando cartera, entonces estuvieron un buen rato y después caminaron hacia el norte, una cuadra donde vieron los dos, se fue para allá con el tipo y después ella volvió sola. Alrededor de las 5:30 de esta madrugada, una mujer adulta que conducía en dirección hacia el norte por la carretera toma esta caletera y pierde el control de su vehículo, impactando 3 postes de energía eléctrica. A raíz de esta situación, inmediatamente llegó personal de Carabineros y constató que ella lo hacía en estado de ebriedad. Además que el vehículo que es de su propiedad, que está a mi espalda, no tenía ningún tipo de documentación al día. No obstante, el Intoxilator marcó sobre uno en lo que se le realizó. Por lo tanto, ella en este momento está detenida y una vez que la den de alta del hospital, quedará a disposición de la Fiscalía. Bien, vamos a noticias económicas. El dólar sigue a la baja, incluso se estuvo transando por debajo de los 830 pesos. Esto lejos de los 1.000 pesos que recordemos llegó a alcanzar durante el mes de julio. El impulso al cobre sería una de las causas, pero Carla Fernández tiene ahí todo el detalle y la actualización de esta información. Carla. Hola, Carla. Hola, buenas tardes, Patricia, Humberto. Sí, claro, son varios factores, eso sí, los que afectan a que el dólar pueda ir al alza, como también a la baja, como lo hemos visto al menos estas últimas 5 jornadas, donde por fortuna, podríamos decirlo de alguna forma, el dólar poco a poco comienza a bajar y claro, como tú bien decías, Patricia, el dólar hubo un tiempo que estuvo por sobre los 1.000 pesos y ya de a poco va bajando y, por ejemplo, hoy día el dólar abrió a eso de aproximadamente unos 834 pesos y durante la mañana bajó. Ahora hace unos pocos minutos volvió a subir, pero ha ido fluctuando entre los 820 a los 830 pesos, una cifra bastante baja si consideramos meses anteriores, donde estábamos sobre los 900, sobre los 850 o incluso sobre los 1.000 pesos. Este billete verde llegó en promedio durante esta jornada, como yo les decía, como eso de los 830 pesos y se debe principalmente a 5 factores según nosotros conversábamos con un experto. Entre ellos, como tú bien decías, Patricia, uno de ellos y posiblemente el más importante es el cobre, que ha tenido un alza importante y sostenida también en el tiempo. Otro también factor importante es el mercado de la reapertura en China, que digamos que por pandemia China ha cerrado y ha abierto el comercio a nuestro país, cosa que ha afectado bastante, al menos por el tema del dólar, a nosotros. En tercer lugar está también que la Fed, digamos como el Banco Central de Estados Unidos, ya mencionó que iba a al menos intentar a mantener las tasas de interés y si es que la subida iba a ser muy poco, entonces ya se adelantaron a lo que va a entregar la Fed el día de mañana. En cuarto lugar también, por ejemplo, está las incertidumbres nacionales internas que ya se han ido despejando poco a poco, por ejemplo, la que fue la votación del 4 de septiembre y también existe como quinto elemento que también la balanza comercial ha sido positiva dentro de nuestro país, así que son varios los elementos que producen que el dólar en este caso vaya a la baja y quienes más se ven beneficiados, por supuesto, son los consumidores y en esta época de vacaciones son los que quieren salir de vacaciones al extranjero, donde nosotros pudimos constatar en la calle es el momento perfecto para ellos para poder cambiar el peso chileno al dólar, porque está bastante conveniente, aproximadamente a eso de unos 845 pesos, vimos en algunos lugares 823, entonces hay que ir variando, cotizando, por supuesto, y regateando también para encontrar el precio
precio más bajo, pero ya al menos no son los 900 pesos que antes se veían en las pizarras de las casas de cambio. También nosotros pudimos conversar con una turista argentina también, que ella vino y por primera vez recorrió el centro comercial de nuestro país y se llevó una grata sorpresa, al menos para ella, por los precios que podía encontrar, principalmente en vestuario, calzado, electrodoméstico, línea blanca, electrónica, etcétera. Lo que sí le llamó la atención, eso sí, fue los valores de los alimentos, que encontró bastante más caro que en Argentina, pero todo lo demás para ella al menos le salía bastante conveniente. Así que pasemos a escuchar cuáles fueron sus reacciones. Aquí ya estamos en la parte de electrónica en celulares. Por ejemplo, comparado con Argentina, es muchísimo más barato. No sé si el 50%, pero sí un 40% mucho más económico y están mucho más adelantados en modelos en distintas marcas. La ropa, por tener impuesto argentino, se duplica o triplica en el precio. Acá hay un montón de cosas que nosotros allá no tenemos esa posibilidad, ¿no? Mucho más variedad, todo desde bajo precio a alto precio. Bajó considerablemente, sí, bajó harto. El mes pasado era 900, entonces bajó considerablemente. Por suerte justo nos tocó comprar dólar ahora. Está más barato, bajó mucho, así que por suerte pudimos esperar un tiempo para ver si bajaba y bueno, resultó que bajó bastante. Me quise arriesgar, así que mejor asegurar un poquito y esperar. Ahora, si baja más, bueno, bienvenido sea. No conviene tanto ahora vender, obviamente. Conviene mucho más viajar. De hecho, sale más barato viajar al extranjero en estos momentos que dentro de Chile. Claro, eso también son impresiones que hemos nosotros recibido bastante en la calle, que dicen mucha gente prefiere salir al extranjero, vacacionar afuera, porque les sale un poco más económico que viajar dentro de nuestro país. Bueno, al menos por ahora la perspectiva que tienen los economistas y los expertos en la materia es que el dólar continúe a la baja, al menos dentro del corto plazo, y para ello se apuntan a que este billete verde podría al menos buscar nuevos mínimos que podrían ser entre los 810 a 820 pesos. Pero es importante también mencionar que el precio del dólar que tenemos hoy día es el más bajo desde junio del 2022, así que ha pasado bastantes meses donde nosotros hemos podido ver las diferencias que han tenido de precio de dólar, así que ya han pasado al menos unos 7 meses donde el dólar no se había visto tan bajo como está hasta ahora, al menos. Incluso nosotros pudimos conversar con un vocero de una casa de cambio que él nos explicaba y nos comentaba que la gente está bastante informada respecto de si el dólar sube, si el dólar baja, para poder cambiar esos billetes que tienen guardados, o si van a viajar también comprar ese billete. Entonces la gente busca y espera el momento donde esté más bajo, y es ahí donde él nos dice que ha visto que durante esta última semana, esta y la anterior, ha ido mucha más gente a la sucursal para poder cambiar el peso chileno al dólar, porque se van de vacaciones. Entonces la gente al menos se ve bastante informada, y que él también nos mencionaba que al menos hoy día el dólar para ellos, la venta ha estado entre los 845 pesos y los 850. Pasemos a escuchar las declaraciones. Partimos el día a 840 más 850 y hoy día estamos a 845. Hemos estado bordeando entre los 40 y 45 en cuanto a la competencia que tenemos en esta cuadra. Desde la semana pasada, al finalizar la semana y comenzando el día lunes, comenzamos con una baja sustantiva. De hecho, la semana pasada comenzamos por el tema del real, que también bajó, pero ahora se ve principalmente por el dólar. Hoy día el cliente está mucho más informado y comienza a comprar porque ahora es periodo de vacaciones. Los factores principales que se están dando es primero la apertura comercial de China, tener balanza comercial positiva que se está dando los últimos meses, el tema del precio del cobre, los factores de incertidumbre política y riesgos que han ido disminuyendo después del 4 de septiembre, y lo otro es Estados Unidos, la Federal Reserve, que no ha sido tan agresivo en las tasas como había anunciado. Eso está favoreciendo el tipo de cambio que ha ido a la baja en este minuto. El tipo de cambio favorece comprar divisa a un menor valor para viajar. Aquellas personas que tenían previsto a lo mejor gastar un tipo de cambio más alto, hoy día se verían favorecidas a un tipo de cambio más bajo. Claro, aquí también, aparte de la buena noticia que sea para aquellos que están pensando viajar en el extranjero, otro también determinante es lo que pasa y lo que influye dentro de nuestro país también, porque que el dólar baje y se mantenga así al menos por unos cuantos meses significa que al menos varios productos de la canasta básica, los que contempla el IPC, podrían comenzar a bajar de precio, o al menos no subir tanto como ya veníamos viendo hace algunos meses atrás. Cabe mencionar también que el 60% de los productos de la canasta básica están influenciados por el dólar, así que
esperamos todos que ojalá el dólar comience y siga a la baja durante estos meses. Claro, súper importante eso que mencionas, porque el dólar influye en todos esos productos que se importan, empezando por el tema del combustible. Así que gracias, Carla, por la información. Buenas tardes. Gracias.